Bueno, perfecto. Bueno, gente, hoy estoy con un súper invitado. Norberto Duarte es reportero gráfico, paraguayo, y desde Asunción se encarga de llevar a todo el mundo las imágenes del Paraguay. Con más de 30 años de profesión, es el reportero gráfico de una de las más prestigiosas agencias de noticias, la France Press. Tiene historias fantásticas, cubrió muchísimos eventos en Paraguay, como el incendio de Coabolaños, la quema en el Congreso. Tiene mucho recorrido. Y también fue el hombre detrás de la famosa foto, fue el hombre que hizo la foto de Larissa Riquelme. Un gusto tenerte. Y también me siento parte de la historia porque cubriste 2 años mi evento, ¿no? Mi gordista. Es un gusto tenerte, Sí mismo, Norberto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? el gusto es mío que tengo el honor de estar en tu programa, ¿verdad? De que me tengas en cuenta. Te agradezco mucho, Michael. No, el gusto es mío. Cierta vez dijiste, Norberto, que entre la vida y la cámara preferiría las dos, ¿no? Porque sin la primera no tendría sentido la segunda, ¿no? Tu pasión por la fotografía viene desde chico, ¿no? Contame cómo fueron tus comienzos, cuando empezaste a trabajar con tu papá, cómo fue todo. Sí, la verdad que lo que yo empecé con la fotografía cuando tenía 14 años. Mi papá fue fotógrafo, cubríamos eventos de colaciones en los colegios y de a poco nos iba enseñando él, a mí y a otro hermano que tengo, nos enseñaba fotografía, cómo revelar las fotos. Para nosotros era una gran novedad ver cómo se procesaban las fotos, ¿verdad? Entonces, allí empecé a aprender de fotografía, pero después llegué a mi juventud y dejé la fotografía y hice otras cosas, ¿verdad? Hasta que me casé, después empecé a trabajar. En el año 82 empecé en un medio que fue ABC Color. Allí entré como laboratorista, estuve del 82, estuve hasta el cierre del diario. Luego fuimos todos al diario Noticia, que se abrió en julio, a veces se cerró en marzo, el 22 de marzo, y el diario Noticia se abrió en julio, donde empezamos también. Volví a empezar a trabajar como laboratorista, estuve hasta el 88, que tuve que salir porque tuve que cubrir la llegada del Papa, ya por la agencia. Yo entré en la agencia en el año 86, en el año 86. Mi primer trabajo fue un trabajo muy difícil, muy para esa época, ¿verdad? La época de Stroessner, tuve que ir a sacarle la foto al preso político más antiguo, que fue Ortigosa, que fue confinado a Santaní, y me fui a cubrir por el diario y también por la agencia. Ese fue mi primer trabajo para la agencia. Después Justamente, eh, fue la ciudad, justamente y Justamente quería preguntar, tocaste en este tema, yo sé que es un tema bastante complicado, ¿cómo era trabajar en esta época? Eh, por supuesto sabemos que fue difícil para todos trabajar, pero ustedes tenían una misión más compleja aún, que era llevar las imágenes al exterior, ¿no? Que era eh, había muchas amenazas, había cierto temor de lo que se podía, lo que no se podía. Por ejemplo, hoy en día vimos un caso reciente de Jorge Ramos, ¿no? Que hizo unas filmaciones y fue preso por Maduro, ¿no? Sabemos que
que es complicado cuando hay una dictadura. ¿Cómo era trabajar en esta época y si poder, lo que puedes contar de anécdotas así? Sí, la verdad que era una época muy, muy dura, era una época muy difícil de trabajar. La verdad que yo no caí preso, pero sí fui garroteado en muchas ocasiones. La famosa, las famosas manifestaciones del 1 de Mayo y la marcha del silencio, que era creo que Viernes Santo, y siempre había garroteada en ese, y yo siempre ligaba. Era muy difícil trabajar, era muy difícil enviar también las fotos, porque en esa época enviábamos las fotos por medio de los teléfonos, por línea telefónica, enviábamos, no existía el internet, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos que llamar en esa época a Antelco para, para que ellos nos vean la Sí, línea al me exterior. acuerdo. Sí. Y, sí, y cuando ellos escuchaban el ruido de la telefoto, porque la máquina se llamaba telefoto, y teníamos que enchufar por el teléfono, ¿verdad? Y por ondas iban las fotos. Y cuando ellos escuchaban eso, ya sabían, porque ellos sabían el número de teléfono de la agencia, entonces cortaban la transmisión. Entonces, con un aparato grande que teníamos, porque en esa época era un mastodonte lo que teníamos que poner por nuestra espalda y buscar la casa de algún político o de alguna persona extraña para ir a transmitir la foto, y de esa forma transmitíamos la foto, pero sí era muy difícil Qué trabajar. locura. Había muchos compañeros, sí, había muchos compañeros que cayeron presos, muchas veces teníamos que esconder los rollos de nuestros zapatos. Una vez cuando estuve cubriendo una manifestación en la Plaza Italia, visto que los policías le estaban rodeando a Duarte, era cuando eso creo que falleció este muchacho, era hermano de Rosita Duarte, que era periodista del diario Noticias, y le estaban garroteando, estaban como 50 policías pegándole a un solo tipo, y la verdad que yo no me di cuenta de la emoción que yo tenía, de la adrenalina, vamos a decirle, en esa época de la fotografía, y yo me iba metiendo ya entre los policías sin darme cuenta, hasta que el jefe de policía gritó y dijo: ¿qué hace ese fotógrafo allí? Y cuando yo me di la vuelta a buscarle al fotógrafo, era yo el fotógrafo. Y Ahí caíste en razón. claro, claro, era yo el fotógrafo, y lo único que yo sentía era cachiturra y cable por mi espalda. Corrí hasta un móvil del diario Noticias que, que el chofer me tiró en el móvil y me sacó de ese lugar, me llevó, y tuve que trepar la muralla de ABC y tirarme a ABC y esconderme en ABC Colores, o si no me iban a llevar preso. En esa época era muy difícil trabajar. Cuando la Sabes que policía te decía, es muy conmovedor, por un lado, y por otro lado también mucha gente suele decir, y yo sé que más allá de la política, ¿no? Las cuestiones políticas, pero mucha gente dice, ah, éramos felices en esta época. Anteriormente viví en dictadura, ahora vemos algunos rebrotes. En Brasil, por ejemplo, la gente pidiendo la intervención militar, la dictadura, y yo creo que mucha gente no tiene la idea de lo que era, ¿no? De que en cualquier no, momento te podían llevar preso y nunca más tu familia sabía de vos, ¿no? Era muy triste, ¿no? no, no, era muy triste. Te cuento algo más. Las manifestaciones que se hacían una cuadra de manifestaciones. Y a nosotros los políticos siempre nos avisaban. Yo siempre tenía una mochilita verde tipo camuflado y adentro mi cámara. Y cuando a nosotros nos avisaban, teníamos que irnos. Le avisaba a Hugo Ruiz, que es mi periodista, le avisaba a él, y Hugo me decía, bueno, siempre hacían en el mercado allí sobre Petirosi, de General Aquino
una cuadra hacían las manifestaciones. Entonces, allí cuando llegaba la policía, ya se esparcían todos, y no eran muchos, ponerle que eran 100, 200 personas, pero vos no sabías de dónde ellos salían. Sino en un ratito vos escuchabas, se va a acabar la dictadura militar, y con un cartel frente, y yo tenía que hacer la foto, y hacía una cuadra yo caminaba, después desaparecían todos, y yo tenía que desaparecer también, o si no, si me agarraban a mí, ya, y ya me escondía entre la gente, me subía al colectivo, y ya me iba a la agencia a transmitir las fotos. Qué locura. Y sí, en esa época fue una época para todos los fotógrafos, para todos los reporteros gráficos de esa época. Fue realmente un tiempo muy duro trabajar, era difícil trabajar, había cosas que no podían hacer. Los últimos tiempos ya no se le podía sacar a Stroessner de cerca la foto, ya no permitía. Tenía que ser de lejos, hacerle la foto, y No había explicación, era simplemente no, no, o sea, simplemente era no. Y si decía no, era no. Esa época fue muy dura hasta que vino la cuestión del Papa, eh, y en el 88 vino el Papa, y hice esa fue mi primera gran cobertura también que hice. Después está el golpe militar, que le derrocó a Stroessner. Después tuve el tema del marzo paraguayo. sí, Está aí en vamos aí. Blanco. Já tenho acá alguns separados, quisiera ir tocando justamente. Bueno, te dejo. Não, me parece fantástico. Norberto, volviendo en tus comienzos, ¿no? Y yo quiero justamente para explicar, porque siempre mucha gente no entiende qué es una agencia de noticias, ¿no? Yo tuve casos mismo, las chicas que estaban muchas veces con nosotros ahí me preguntaban, pero ¿cómo puede una persona, está una persona acá, cómo salió en todo el mundo, ¿no? Entonces vamos a explicar cómo funciona la dinámica en una agencia de noticias. Yo trabajar para France Press, que es una de las 5 Sí. grandes agencias del mundo, ¿no? Tiene un alcance, ¿cuántos países actualmente? Para que la gente pueda entender, Norberto, hoy en día, claro, con la tecnología ya no necesitas de muchas cosas, sino que creo que por internet ya se envía todo muy, muy rápido, ¿no? Ustedes sacan una foto y en cuestión de minutos, ¿no? Depende si es todo aprobado, ya se va a toda la central. Contame cómo funciona, para que la gente pueda entender por qué una foto tuya, ¿no? Y también solía decir, cierta vez un corresponsal dijo, los corresponsales tienen un poder para derrocar a un presidente, ¿no? Y es cierto. So, contame cómo funciona la estructura para que la gente pueda entender, ¿no? El papel de una agencia de noticias extranjera en Paraguay. Bueno, nosotros tenemos la sede central está en Francia. Después hay otra mesa editora, está en los Estados Unidos, otra está en Montevideo, otra está en Hong Kong, otra está en Dalí, otra está en España, Madrid, y son mesas donde reciben las fotos. Y hay en todos los países tenemos clientes, entonces yo envío a Montevideo las fotos, y Montevideo distribuye a todo el mundo las fotos que van de Paraguay, o las fotos que vemos en los diarios de los otros países, que sean de AFP o sean de otras agencias, tienen una sede donde se envía la foto, y esa sede reparten en todo el mundo. Y la rapidez de las noticias, por ejemplo, ahora es importantísimo. Anteriormente trabajábamos con película, con cámaras que tenían película, ¿verdad?
analógica y teníamos que irnos hasta la oficina, revelar, copiar la foto y luego enviar. Ese proceso llevaba de revelado, llevaba 5 minutos, ponerle el copiado, otros 5 minutos, y la transmisión llevaba, si era color, llevaba 21 minutos la transmisión, porque era 7 minutos por colores. Tenía que enviar 3 colores para que la foto salga color en el otro país. Entonces, Toma ciencia. avanzando. Después, ya los tiempos, trabajamos con película también, pero en los partidos ya pedíamos línea de teléfono en la cancha. Entonces llevábamos todos nuestros químicos, todo allí, teníamos una piecita que nos dio la Liga Paraguaya de Fútbol, y allí revelábamos las fotos y ya transmitíamos de negativo, porque nuestro transmisor ya iba progresando, la tecnología ya estaba viniendo. Hasta que llegó el internet y seguíamos con la película, después llegó a las cámaras digitales para la Copa América del 99 que se disputó acá. Llegaron las cámaras digitales y ya directamente enviábamos las fotos desde la computadora. Y hoy en día, para hacerte más rápido, ¿verdad? Porque la historia es larguísima, ¿verdad? Las fotos, ponerle que un gol entre a los 10 minutos y vos querés transmitir al término del primer tiempo, ya fue eso, ya fue. El gol se transmite desde la cámara. Hoy en día las fotos se transmiten desde la cámara. Directamente se conecta con internet la cámara y apretá y va la foto desde la cámara. La tecnología avanzó muchísimo. Te cuento algo más. Cuando vino el Papa todavía no pisaba tierra suelo paraguayo, pero las fotos ya estaban en el mundo. Con eso te digo todo. La tecnología avanzó muchísimo en la fotografía. ¿De dónde surge el apodo Mamer? ¿Cómo? ¿De dónde surge el apodo Mamer? Bueno, esa es una historia de mamar, te voy a decir, porque tomábamos mucho. Después, en la época de Stroessner, cuando teníamos partido los domingos en ABC, había un barcito que se llamaba, creo que La Gorda, se llamaba, no recuerdo bien. Entonces, después del partido nos íbamos allí y cerraban por nosotros las puertas y amanecíamos allí. Entonces, como yo mamaba mucho, habrá sido, ¿verdad? Ahora ya dejé todo eso, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces me dije, bueno, vos no sos Norberto, vos sos Mamerto, porque mamaba mucho. Y la verdad que no es buena el apodo que tengo, ¿verdad? Pero bueno, en la jerga periodística me conocen como Mamerto, ¿verdad? Pero hoy en día más como una manera cariñosa. mi nombre realmente es Norberto. Norberto, ¿cómo fue que vos también, de cierta manera, creaste tu propio estilo, ¿no? Que es de agacharse, de llegar, después yo quiero llegar algunas fotos que yo he visto fantásticas tuyas. Y ya digo, a la gente que quiere ver todas sus fotos, ponga Norberto Duarte AFP, o Norberto Duarte Paraguay, y ponga fotografía, tiene, mira, la historia de Paraguay tiene de los últimos 30, 40 años, tiene Norberto. ¿Cómo fue esa técnica que creaste de agacharse, de llegar hasta y después la gente ya te empezó a copiar? ¿Cómo fue ese estilo? No, y cada fotógrafo tiene su técnica, busca. La fotografía es un arte, como te decía.
tenés que tener idea, tenés que tener imaginación, tenés que buscar el lado para hacer buenas tomas. Y bueno, eso. En el 2015, tu foto fue considerada la foto del día por New York Times, que es una foto increíble donde fotografias a un hombre en el medio de las inundaciones, ¿no? Está en un barquito y en el fondo se ve unas mujeres caminando. ¿Cómo fue para tomar esa foto? Porque el agua estaba altísimo, ¿no, Norberto? Sí, es una de las inundaciones grandes que hubo y es en un barrio bajo. Me fui a una escuela, alquilé una canoa y le dije al canoero, bueno, vos conocés los lugares y empezamos a entrar en el fondo, de las proyectadas 21, 22, ¿no? Íbamos y visto las chicas caminando y me pareció muy buena para hacer la foto y hice realmente en las inundaciones hay muy buenas fotos de esas inundaciones y de otras inundaciones, porque realmente cuando hay grandes inundaciones hay para hacer fotos, hay lugares muy buenos para hacer fotos. Y es una foto que transmite mucho. Y creo que dijiste una cierta vez que no es ir a sacar una foto, pararse, sino que tiene que haber todo un escenario, ¿no? Algo que vos mirás y como que tiene que decir algo, ¿no? ¿Cómo sentís todo eso? Es decir, bueno, esta da una buena foto porque tiene algo más allá. Claro, yo siempre mi temática para hacer una cobertura, yo voy temprano, me voy a mirar el escenario donde, donde voy a trabajar, veo cosas que puedo utilizar dentro de la fotografía, miro el lugar, observo, veo dónde puedo hacer las mejores tomas, porque hay mis colegas, ¿verdad? Que van, bueno, también el diario lo apuran cuando son de medios de prensa locales que tienen 4 o 5 coberturas y no se van, se paran, hacen la foto y se van, ¿verdad? Y para mí que no es bueno eso, ¿verdad? Hay que estudiar, ver, imaginar, pensar ya lo que vas a hacer adentro de la cobertura que estás haciendo para hacer de la mejor forma posible. Durante todo ese tiempo tuviste muchas fotos memorables, ¿no? Yo había marcado una porque leí sobre esa historia y me pareció muy impactante que fue del día del 2004, ¿no? Esa foto también tuya recorrió el mundo y fue el Ecuador Bolaños. Y vos estabas en un domingo de familia, ¿no? Bueno, como mucha gente este día, ¿no? Y cómo se dio todo eso y cómo haces, ya sé que ustedes tienen sangre, una sangre aparte, ¿no? Pero cómo hace, el profesionalismo de ustedes es gigante, pero cómo hace para lidiar también, porque ayer era una situación muy, muy complicada, ¿no? Sí, la verdad que ese domingo fuimos con la familia a la iglesia, vinimos y bueno, le dije, bueno, vamos a ir a comer afuera y después escuché, puse mi radio, porque yo realmente las 24 horas del día escucho radio. Las 24 horas tengo una radio al lado de mi cama y escucho y sé lo que va pasando y todo eso. Entonces escuché Te que se ayuda a está adelantarse incendiando. también, ¿no? ¿Cómo? Te ayuda mucho a adelantarse a los hechos, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces le dije, bueno, hay incendio y hay un muerto, porque escuché hay un muerto. Bueno, está bien, bueno, vamos a comer. Después ya escuché 5 muertos, le digo a mis hijos, bueno, bájense, yo voy a ir a trabajar. Y después digo, no, 5, bueno, suban, vamos.
Así estuvimos, entre bajarse, subirse, bajarse, hasta que escuché 30 muertos y dije, bueno, acá Ahí ya, bájense claro, y ya es grave. vean ustedes qué van a comer porque yo me voy. Y la verdad que realmente es duro estas coberturas ver gente, porque cuando yo llegué, he visto gente muertas, apilonadas dentro del Calcinada. supermercado, calcinadas, queriendo salir del súper, ¿verdad? Cerca de los vidrios rotos que estaban, ¿sí? Vistos pilones de personas muertas. Y después que los bomberos sacaban personas vivas, pero quemadas. Y frente al Cuaulaño hay un club y Sí, allí llevaban los muertos, ¿verdad? Y nosotros teníamos que hacer las fotos, ¿verdad? entraste Porque ahí, ¿no? sí. Había un club, top club ahí, entraste ahí y estaban todos ahí ya separados, ¿no? Estaban, le ponían así, uno al lado de otro en fila, le ponían. Y al otro día fue lo más triste porque vos te ibas a golpear en la casa y le decía, murió, no murió, y al menos alrededor allí de Paulaños, del supermercado, casi en cada casa había velorio, ¿verdad? Y era triste que vos te vayas hacer, entrar, sacar fotos, salir, ver gente llorando, ver. Y después, para los entierros, ¿verdad? Eh, tenía que preguntar en qué cementerio se va a enterrar. Nos íbamos al cementerio del Este y de allí corríamos a la Recoleta porque había otro que venía allí, de allí Sí, había volvíamos. entierro todo el tiempo Entonces ahí. era un ir y venir. Y también en la caballería llevaron los cuerpos que no fueron identificados y pusieron así en bolsas negras y todo en fila, todo. Era algo muy triste, muy doloroso ver eso. Hay coberturas que realmente duele cubrir, duele. En el marzo paraguayo, llegaste a tiempo para ver el cuerpo de Argaña, ¿no? Después se vino el marzo paraguayo y ¿cómo fue la historia durante el mayor enfrentamiento estaba detrás de un camión de basura ahí sacando fotos para protegerse? Eh, Sí, Contame cómo fue esos días, ¿no? Fueron bueno, días. yo me levanté temprano ese día y como tenía, te digo, las 24 horas escucho radio y no, yo no tenía auto, no tenía nada. Viajaba en colectivo y ese día con mi radio, escuchando, yendo para la oficina, escucho que le matan a Argaña. Dice el chofer, le mataron a Argaña. Entonces yo saco mi radio chiquitita portátil y empiezo a escuchar. Entonces, estábamos llegando en esta calle Cuise, Eusebio Ah, Ayala, estábamos llegando más o y menos me cerca. tiré, claro, me tiré del colectivo y agarré un taxi y me fui. Me fui, pero ya no llegué donde estaba Argaña, sino llegué ya en el hospital, en el sanatorio americano allá sobre España, donde le llevaron. Cuando eso estaba como ministro del Interior, estaba Bower, parece, estaba. Bower, Sí, él estaba. Walter Bower, sí. Sí, Walter. Sí, sí, él estaba. Y, y cuando eso yo enviaba a Washington las fotos, y sacando fotos, me llaman lo de Washington y me dice, no puedo creer la foto que estoy viendo. Me dice, ¿por qué? Le digo, ese señor tiene un arma en la espalda. Y Walter Bower tenía un revólver, pero eso, un revólver grande en la Sí, su fue motivo de cabeza, que burla venía y mucho, se iba, mucho venía y tiempo. se iba. Se Y, le dio el y sí, le Rambo. dije, claro, después se cerraron la frontera, tenían mi jefe en Buenos Aires, que era Daniel García,
un gran fotógrafo, igual que Luna, ahora está Juan Mambromata, que es un gran fotógrafo también, ¿verdad? Que está en Buenos Aires. Y vino García y vino Luna a ayudarnos. Lo que sí ellos pidieron que yo alquile un hotel en el centro para no venir, irme, porque ya empezó la trifulca, vimos cómo mataron a campesinos allí en la plaza, frente al que está al Congreso, empezaron las bombas, empezaron los disparos. Cuando eso los oviedistas estaban también en la plaza y empezaron a quemar ya coche, camioneta, lo que había y mira, ya una semana pasamos, así hacíamos turnos, por hora nos íbamos, yo me iba a la Y por la, mañana, no- y después, por la noche había mucha tensión. Yo vivía en el centro, yo vivía más o menos ahí por Antequera, más o menos. Y en la noche era un terror porque no paraba la sirena, había una tensión tremenda, ¿no, Norberto? así tremenda era, por eso te digo, yo venía, me iba a la oficina a descansar y después a las 7, las 8 de la noche volvía a irme a la plaza y donde comenzaban con las bombas, con el enfrentamiento con la policía, con los oviedistas, campesinos, oviedistas, jóvenes, y hasta que llegó creo que fue el viernes, un viernes fue el que, sí, un viernes, que me dice Daniel García, me dice, bueno, anda a descansar, eran las 5 de la tarde, anda a descansar y vení un poco más tarde, me dice. Y cuando estoy saliendo para venir a la oficina, allí empieza una corrida, pero esas corridas entre oviedista y campesino, y tuve que quedarme y ya después ya empezó realmente el enfrentamiento, ya el primer muchachito que murió a nuestro lado, murió frente a nosotros. Y allí ya, entonces dijimos, bueno, no, pues vamos a peligrarnos, coloquémonos detrás de este camión de basura que Filisola cuando eso estaba de intendente y él le vio Fue, camiones de fue él, basura, fue él, pero pues podía él, haber sido claro, cualquier de ustedes, ¿no? Era muy cerca ya. sí, 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 y empezamos cada vez que venía un herido, salíamos de atrás del camión, le hacíamos 3, 4 fotos y volvíamos a entrar detrás del camión, ¿verdad? Para no, porque el tiroteo era infernal, estaba el tiroteo de la policía, estaba el tiroteo de los oviedistas, y también ya los militares salieron esa noche con las tanquetas para venir hasta el Palacio de Gobierno, para resguardar el Palacio de Gobierno. Y, y bueno, amanecimos todo ese día allí, después volvió la calma. Volvió la calma el sábado, fue tranquilo, se quedaron los muchachos que vinieron de Buenos Aires a hacer las fotos, me dice, bueno, vos mañana es domingo, te vas a quedar a almorzar con tu familia tranquilo y ahora a la tardecita vas a venir. Pero ¿qué pasó? Hubo un rumor que los militares estaban viniendo, que la Marina estaba viniendo, y justo cuando me senté en la mesa para almorzar me llaman, ahora vení, tomate un taxi y vení. Y dejé otra vez mi comida en la mesa y tuve que irme, Claro, claro. ¿verdad? Hasta que terminó. Esa es la profesión que yo elegí, me gusta lo que hago, me encanta. Otro Y movimiento, otra situación también peligrosa, no sé en qué momento llegaste, ¿no? Ahí, que fue la masacre de Curuguaty, ¿no? Eh, sí, llegamos. Yo me enteré a la mañana, a las 8 de la mañana, le dije al jefe en Montevideo, le dije, mira, hay 4 o 5 muertos de campesinos, hay tantos muertos de policía, ¿qué hago? ¿Me voy, no me voy? Andate. Entonces veo cómo ir montado y tomo y me voy.
pero ya cuando terminó todo y bueno, llegué cuando ya estaban saliendo los cuerpos de los policías muertos para Asunción, le estaban alzando ya en un avión para traerlo para Asunción. Pero sí, agarré a los campesinos que estaban muertos, les agarré en el hospital de Curugatú, le agarré todo en el piso, de una pila larga de bolsas negras así con los campesinos adentro, ¿verdad? E como Ese era fue o movimento, otro. a situação nesse momento? Como se viveu? Havia muito medo de que continue? Ou já como que se sabia que havia terminado na tragédia, lógico? Ou No, havia esse medo de não poder sair de aí? Ou... no, ya terminó, ya sabíamos que terminó, ya la Terminou já. tensión, había tensión por el tema, ya seguía la tensión, pero Claro. sabíamos que no, que ya no pasaba nada, ¿entendés? Hablando de campesinos, também cobriste várias marchas. Antigamente hacía essas marchas. Eu mesmo já me quedé, me quedé preso no meio una aí por el interior. Cerravam ruta. E recorriste todo o país, não? Durante muito tempo, não? Hoje em dia já não se hace mais tantas grandes marchas, não? Sí, recorrí, realmente conocí el país detrás de las marchas campesinas, porque hice en Villaú, hice en Encarnación, Ciudad del Este, Concepción, eh, a donde, ay, pero Conto todo el completo. país completo hice. En E esa época también havia muito enfrentamento também aí, não? Muita tensão também. había muchos, sí, había muchos, había garroteadas, grandes garroteadas en estas marchas porque cerraban la ruta y los policías querían despejar, entonces había enfrentamientos entre campesinos E, e, y manifestantes. e havia pressão para que não saque foto ou respeitavam tu trabalho. Dizem, não mostre isso, né? Porque havia, sabemos que quando há manifestação, há sempre ataque de ambos lados, não? Sempre há coisas, então de repente, houve pressão ou para No, vos la nem... verdad que en estas marchas siempre nos dejaron trabajar, Livre. ¿verdad? Era el riesgo que nosotros corríamos. Nosotros, bajo nuestra responsabilidad, entrábamos en estos enfrentamientos que estaban. Então, também durante outro momento bastante tenso foi a queima do Congresso, não? Porque foi muito largo todo, não? Como sei que estava, bueno, aí havia, como sempre, havia muitos periodistas, mas foi muito largo, se estendió bastante, não? E havia também te vino na cabeça o março paraguaio, não? Porque cerca Sí, praticamente em sí, todo lugar essa correria. claro. Ella, yo estuve cubriendo, creo que había algo en el Comité Olímpico Paraguayo y estuve cubriendo a la mañana, después vine a la siesta aquí, envié todas mis fotos y me senté para almorzar y después estaba la tensión de las reuniones, de la separación del hacían las sesiones un lado, los otros otro lado. Y entonces dijo, bueno, va a haber enfrentamiento en el Congreso, se van a pegar, va a haber quilombo en el Congreso. Entonces, me voy, llego en 20 minutos, un grupo empezó la acción a un lado, los otros grupos a otro lado, y después escuchamos quilombo en la calle, escuchamos.
Y allí salimos corriendo en la calle y ya empezó policía con manifestantes, los manifestantes ya empezaron a hacer. Y después a la noche ya empezaron las quemas, empezaron a quemar. El, me sorprendió a mí porque Es había muy tanta grave, ¿no? gente y no había, era muy grave lo que estaban haciendo porque estaban quemando el Congreso y no había un solo policía ni dentro del Congreso, ni tampoco había antimotines que pudieran defender el Congreso. Era raro eso porque no había. Yo entré con los manifestantes Qué dentro del locura, Congreso. una Locura locura. total porque me robaron todito, me robaron mi documento completo, mi billetera, el bolsillo, me quitaron así. Y cuando salí busqué ya, no, se fue. Se fue, pero gracias a Dios al otro día encontraron mi billetera, sacaron lo que había adentro del efectivo y tiraron en los matorrales allí de la plaza frente al Congreso y me devolvieron. Pero sí, había una tensión muy grande. Yo fui hasta La Colmena, donde se le enterró a este muchacho que le mataron en el PLRA, A Rodrigo Quintana. Sí. en la casa del muchacho, luego al cementerio y volvimos esa noche, ¿verdad? Y por la, bueno, por la tarde, cuando hubo la agresión al diputado, con el tiro de balín, acá no estabas por ahí, ¿no? Porque era muy disperso también, ¿no? Los Era muy acontecimientos. disperso porque yo salía cuando a él le acertaron con los balines de goma, yo salía del Congreso y cuando yo llegué ya le alzaron en la ambulancia y le llevaron, ya no llegué a verle a él. Y estaban, hice fotos con fuego delante de los antimotines, hice fotos de represalia, de enfrentamiento de policía con manifestantes, pero a la noche desaparecieron. No había ni un solo policía que defendía el Congreso. Una locura. Norberto, a mí ya me tocó hablar con algunos extranjeros que trabajan, que vinieron a Paraguay, mismo por mi trabajo, no por el tema de mi gordita, vinieron como periodistas del mundo entero y siempre me destacaban algo. Y quisiera escuchar la opinión de ustedes que están acá, ¿no? Ellos siempre me decían, ¿por qué se sabe tan poco de Paraguay? ¿No? Qué lindo es poder saber, porque vienen y se quedan encantados, ¿no? Como me gustaría llevar más historias. Muchos me han pedido también, cuando vinieron a cubrir mi golita, y Magno, tenía que dos historias también que yo pueda hacer, cosas lindas y mostrarme. Y se quedaban encantados para que yo pueda también, porque ellos vienen, principalmente los que vienen de España, bueno, vinieron de Rusia. Eu disse, bueno, veme dos histórias más, assim eu levo e vendo também, ¿no? Sabe, como el freelancer siempre está en la batalla, ¿no? Y Claro, yo le mostraba, se hay quedaba. lindos lugares. Claro, hay lindos Y lugares, te digo. você me decía, ¿por qué se conoce tan poco, ¿no? De Paraguay, por qué es tan difícil meter también una otra periodista que paraguaya también muy famosa, me dijo que a veces le tarda 6, 7 meses para poder colocar una noticia afuera. En tu opinión, ¿por qué pasa eso, Norberto? Y la verdad que no sé qué contestarte, no sé, no sé qué contestarte, pero porque la noticia se va, noticia, cada semana hay fotos, viajes, pero no siempre es noticia buena, ¿verdad? ¿Vos crees que las noticias buenas no dan mucha repercusión de repente cuando sale Paraguay? Hay mucho estigma, pero ahí sí, cuando sale algo malo repercute más.
No, sí, dan repercusión. Te digo, yo estuve haciendo en Paso Yobay, en las minas de oro, yo estuve haciendo Sí, el proceso, cómo se saca el oro, ¿verdad? Y hice un proceso, totalmente el proceso, cómo se saca de la cantera, cómo se limpia, completo hice, completo. Y estuve en las fiestas misioneras, que son muy lindas, las fiestas en Misiones, en Santiago, estuve en las ruinas estuve varias veces haciendo fotos, estuve, mira, en sí, muchas partes que, eso yo lo entiendo porque la noticia va constantemente, ¿no? Cuando uno busca, claro, encuentra. Pero, sin embargo, mucha gente dice, no conozco Paraguay, por ahí las noticias se van y prefieren una que viene de Chile, de Perú, ¿no? Cuando ustedes mandan, se aprueba, ¿no? Esto circula depende mucho de la noticia también, ¿verdad, Norberto? Hay noticias que tienen más pegada que otras, ¿no? claro, hay noticias que impactan mucho, como el COVID ahora, por ejemplo, el Congreso, la quema del Congreso, esas son fotos que impactan, ¿verdad? Manifestaciones cuando hay enfrentamientos con la policía, o un partido de fútbol, un partido que sea importante, Justamente o eh, quisiera tocar ahí dos puntitos, ¿no? Uno, los partidos de fútbol que incluso para marcar, voy a contar una infidencia para marcar y decir, bueno, Mike, vamos a marcar después de Libertadores, porque está constantemente, ¿no? Las coberturas de fútbol ahora son más aburridas, ¿no? Sin esa gente o más tranquilos. ¿Cómo ves en época de pandemia cubrir fútbol en las canchas? cada día hacer fútbol quitan, nos quita protagonismo a los reporteros gráficos. Ya no te cuento las anécdotas que nosotros hacíamos cuando hacíamos fútbol, ¿verdad? Un partido de poner de Olimpia y Cerro allá por el año 85, 86, íbamos un fotógrafo por cancha. Entonces, cuando un jugador hacía gol, nosotros entrábamos en la cancha y corríamos detrás de los jugadores festejando el gol. O había un penal en el arco de enfrente y el referee nos esperaba a nosotros y nosotros corriendo, cruzando en medio de la cancha, llegamos al otro arco, el referee nos esperaba que nos sentáramos detrás del arco, nos acomodábamos y allí hacía chutar el penal. Qué Ahora te fantástico. cuento, ahora te cuento que nosotros no podemos pisar el campo de juego. Tenemos prohibido. No podemos, no nos tiene que ver la televisión que nosotros estamos trabajando. Nos ponen carteles delante nuestro que nos tapan todo y no podemos hacer un trabajo como hacíamos anteriormente. Tenemos limitaciones muy grandes ahora. ¿Sabes Es que, muy... sabes que comentar algo que realmente es cierto? Si yo traigo a la memoria los partidos anteriores, veía una gran cantidad de periodistas, ¿no? De reporteros gráficos que estaban ahí acurrucados. ¿No? Y hoy en día no se le ve, realmente es cierto. O sea, ahora pensando bien, no se le ve más. Y qué loco eso que me contaste, ¿no? Que ya hay No, no, restricciones, sí, entonces. claro, no, nos limitan muchísimo en las canchas ahora. Al menos los partidos de la Conmebol o los partidos de FIFA, realmente muy limitados. Y ahora
con la cuestión del COVID, entramos 2 fotógrafos de agencias para, hacemos pool por agencias, uno en cada arco y no le dejan entrar a los fotógrafos locales, solamente entramos fotógrafos de agencias y 2 para hacer pool, para trabajar para todas las agencias. Y realmente... Otra, una cobertura, yo justamente dejé por último ese tema que mucha gente sabe, que yo comenté, ¿no? Eso, que, bueno, estuviste por detrás de la foto de Larissa Riquelme, ¿no? Que fue una foto que dio, pero como ustedes pueden perceber, y yo creo que también para vos, tu trabajo es llevar la foto, todo lo que sucede, ¿no? Llevar afuera. Entonces es prácticamente una rutina ser noticia mundial, es prácticamente cosa de todos los días para vos, ¿no? Pero, claro, en esta... yo comento eso porque hubo fulana fue agradecida o no fue. Y yo leí una vez que a vos te da igual si fue, si ella te reconoce o no, porque era tu trabajo. Ahora, contame cómo fue la sensación. Vos te fuiste y como que por acaso no surgió todo, ¿no? Ni siquiera íbamos a mandar la foto. Claro, claro, yo no, como todos los mundiales, nosotros cubrimos las gentes mirando televisión y iba, en el 2010 iba a jugar Paraguay-Italia, creo. Y como siempre, pantalla gigante, yo me voy y como le veo que se movía, era inquieta, saltaba, se arrodillaba, se agachaba y le hacía fotos, hizo Paraguay el gol, gritó, su cabello arriba, volando, pero yo nunca ni me fijé que quién era, ni le conocía quién era, porque yo saco, no, yo no estoy en el mundo del modelaje, no, le conozco a muy pocas modelos porque nunca me gustó hacer, ni sabía quién era, ni sabía quién era, ni sabía, ni ella no sabía lo que le estaba pasando. Entonces yo envié la foto a Montevideo y creo que uno de los muchachos me dijo, qué linda chica es, me dice. Y le dije, te voy a enviar una para vos, le dije. Y le envié la foto del teléfono. Y él tiró esa foto, puso en el hilo, como nosotros le llamamos. Y bueno, agarró, marca 4 fotos, lo que yo sé, que fue una agachándose como si fuera que está rezando, otra la del teléfono, y 2 donde está saltando, gritando con la cabello volando hacia arriba. Y son las 4 fotos y después Marca empezó a buscar, creo que le pidió al Diario Popular su foto, averiguó, investigó sobre ella, hasta que le puso que fue la novia del Mundial. Pero como yo digo, a mí no me quita el sueño, que ella reconozca o no reconozca que yo le hice la foto y te cuento anécdotas más importantes que me sucedieron, ¿verdad? Como por ejemplo cuando asumió Lugo, estaban todos los presidentes formando fila para entrar a saludarle a Lugo. Entonces yo le grito a Chávez y le digo, comandante, un saludo. Y te caíste. Chávez, no, Chávez sale de la fila y viene y me agarra del hombro y me cuenta la historia del Palacio de López. 10 minutos estuvo conmigo hablando. Qué fantástico. Uno. Otro, el rey Juan Carlos venía caminando con la senadora, que ahora es senadora, cuando eso era ministra de Educación, Blanca Ovelar, viene caminando y yo vengo retrocediendo y no veo una escalerita que hay detrás mío y me caigo.
y viene el rey Juan Carlos y me levanta. Me Mamá, levanta querido. y me dice, te diste un culatazo, amigo. Entonces, otra anécdota. Le Fue hice el rey, a yo me Fidel confundí, yo pensé que había sido Chávez que el que te levantó, fue el rey. No, 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 Mira qué no. locura. Sí, Fue el rey Juan contame, Carlos. contame más, eso es Eh, fantástico. estuve con Roa Bastos y Fidel Castro en una piecita de 3x3, los tres juntos haciéndole fotos. Tengo la foto, tengo esa foto. Entonces Larisa no me quita el sueño, no le conozco. Para mí no Y es sabe como que también, cualquier otro modelo. no, justamente yo siempre entendí así, ¿verdad? Yo cuando me río que cuando mucha gente comenta cosas porque yo conozco muchos años recibiendo cobertura de las agencias y sé que ustedes están siempre en constante movimiento, ¿no? Eh, pero también se dio también un otro fenómeno, Alberto, muy simpático, que es el de todos los mundiales ahora. Hay mucha gente que trata, porque ese fue muy casual, ¿no? Marca puso la novena mundial, no fue algo ensayado. Y después, hoy en día, hay gente que arma toda una empresa, ¿no? Manda a un estadio, le paga estadía, hay empresas, grandes empresas por detrás para generar el mismo impacto y nunca hasta hoy se logró el mismo impacto, No, ¿no? Porque fue casual, no no va a era volver algo, eso. No, era, no va a volver porque eso fue algo espontáneo. era Eso la fue algo noticia. espontáneo. Fue noticia, no fue preparado, no fue... Porque te digo, ella el segundo partido ni apareció por la plaza, se fue al, creo que al Shopping del Sol, porque estaba, creo que por personal, algo así, por la telefonía, estaba ella como modelo, ¿verdad? Como modelo, Entonces claro. ni apareció. Pero cuando empezaron a darle bolilla al tema, que la reina del mundial, todo eso, entonces allí ella se dio cuenta de la dimensión de lo que le estaba pasando a ella. Y ya venía y payaseaba más. Y mi jefe me dijo, bueno, ahora lo que vos vas a hacer, vas a contratar un fotógrafo que haga lo que vos estabas haciendo y vos vas a hacer exclusivamente las fotos de Larisa. Y bueno, y fue eso. No es algo preparado, no es algo Claro, espontáneo. qué Es sé yo. un trabajo más que yo estaba haciendo. Es un Y bueno, trabajo más que yo estaba haciendo. y tanto que hoy día, 10 años después, nunca más sucedió. Norberto, un gusto realmente, me gustó bastante la entrevista porque fue muy rica en contenido, muchos detalles. Te agradezco muchísimo por tu paciencia, ¿no? Por hoy por tu tiempo, porque es así, siempre estaba expectante. Él me dijo, pero si el deber no me llama, si el deber la entrevista me llama, ¿no? Y es increíble. Y personalmente también, yo te agradezco por siempre, ¿no? Por la cobertura que hiciste en mi evento y por estar siempre. Y el trabajo que haces es fantástico. Entonces, muy agradecido. No sé si tiene algunas últimas palabras. No, quiero agradecerte a vos también por tenerme en cuenta, ¿verdad? Y yo digo que si quieres ser fotógrafo, te tiene que gustar, porque la fotografía, como te dije hace rato, es un arte. Y yo tengo en esta profesión, ya trabajando en prensa, tengo 39 años de, de periodismo, ¿verdad? Y bueno, me dio mucha alegría, mucha tristeza, he pasado muchas cosas, he conocido personajes, como yo siempre le digo a mis hijos y a mi señora o a cualquiera, ¿verdad? He fotografiado un rey, un príncipe, un, un mendigo, me dio satisfacciones de ganar premios. Y bueno, ¿qué le puedo pedir más a mi Justamente, profesión? Lo único que puedo hacer es darles gracias a Dios por el talento que me dio, por lo que por donde estoy, ¿verdad?
justamente el ojo salvaje en el cual yo estuve fue en la manzana, ¿no? Fuiste homenajeado, recibiste el premio, ¿no? Por los 30 años en la época de fotoperiodismo y también recibiste el premio del CID, ¿no? Sí, y también el premio de las Naciones Unidas de la ONU, también. Fantástico, fantástico. Norberto, Sí. un gusto y que sigan, que sigan tu trabajo siempre con mucho profesionalismo y mucho éxito siempre. Y te mando un abrazo. Ahora yo voy a editar y voy a subir, ¿está bien? Muchísimas gracias. Ok, gracias, gracias, muy amable, ¿eh? Gracias. Gracias a usted. Adiós.